Buenas tardes. A continuación, mis compañeros Iván Leonardo Gil, Farito Osorio y yo, Diego Esteban Soto, vamos a presentarles a ustedes la socialización del caso de estudio para Estados Unidos. El estado vigente para Estados Unidos en el año 2019 es de tipo República Federal Constitucional y con una forma de Estado federado. Estados Unidos cuenta con una estructura del Estado donde encontramos las ramas del poder público, en las que se dividen en tres ramas del poder: la judicial, ejecutiva y legislativa. La judicial está compuesta por Corte Suprema, tribunales federales y judiciales, y el proceso de confirmación para jueces y magistrados. La rama ejecutiva está compuesta por el presidente, el vicepresidente y el gabinete presidencial. La legislativa está compuesta por el Congreso, que a su vez se divide en Cámara de Representantes y Senado. Otra parte de la estructura del Estado son los organismos independientes, que se dividen en la Fed, que es el Sistema de Reserva Federal, la OPM, que es la Oficina de Administración Personal, y la NPS, que es la Net Promoter Score. En Estados Unidos, el órgano de control es la GAO o Government Accountability Office, que viene a ser como la Contraloría General de los Estados Unidos. En los órganos de control electoral está la Comisión de Elecciones Federales y el Colegio Nacional Electoral. Estados Unidos presenta una senda fiscal insostenible en el largo plazo, y esto debido a que hay un continuo desequilibrio entre ingresos y gastos, debido a que en los tiempos de guerra estas se financian gracias a deuda pública, mientras que en los tiempos de paz y expansión económica esta deuda ha sufrido un gran recorte. Para el año 2019, Estados Unidos aumentó su deuda un 79% respecto al PIB. En este sentido, Estados Unidos afronta grandes desafíos tanto económicos como sociales. Como podemos ver en la gráfica, el comportamiento y la participación porcentual del gasto público durante el periodo de estudio ha sido mucho mayor que la participación que tienen los ingresos tributarios. ¿Qué sucede con esto? En primer lugar, es que puede dar la percepción de que a largo plazo la senda fiscal va a llegar a ser insostenible, y de igual forma que por los desequilibrios tanto en ingresos respecto a los gastos, es que va a haber un prolongado aumento de la deuda pública. Por ejemplo, existe una cifra que menciona la GAO, y es que alrededor del 32% era la deuda pública en el año 2001 respecto a su participación en el Producto Interno Bruto, y en el año 2019 llegó a ser del 79%, reflejando un incremento abismal. De igual forma, en la gráfica podemos ver que para el año 2012 esta brecha se acortó un poco. Esto debido a que, y es que en el año 2011 decidieron establecer una ley de control presupuestario, y es que cobija desde el año 2012 hasta el 2001 para tener un control sobre los gastos discrecionales, y desde el año 2012 hasta el año 2030 de los gastos directos. Sin embargo, lo que podemos concluir de esto es que desde una óptica ortodoxa, la economía estadounidense no cumple con la regla fiscal debido a que no ha podido encontrar ese equilibrio en sus finanzas públicas. Respecto a los presupuestos por sectores de los años 2018 y 2019, para los Estados Unidos encontramos que el comportamiento del gasto público es el siguiente. La autoría presupuestaria por sectores neta en billones de dólares. En los departamentos de gabinete encontramos la agricultura, que es regresivo, el comercio progresivo, la defensa, la educación, la energía, la salud y servicios humanitarios, la seguridad nacional, la vivienda y desarrollo urbano, el interior, la justicia y el trabajo son regresivos. Por su parte, el Estado y programas internacionales, transporte son progresivos, y la tesorería y asuntos de veteranos son regresivos. En las agencias importantes encontramos el Cuerpo de Ingeniería, la Agencia de Protección Ambiental, que son regresivos, los Servicios Generales de Administración, que son progresivos, y la Administración Nacional Aeronáutica y Espacial, la Fundación Nacional de Ciencias, la Administración de Pequeños Negocios, la Administración de la Seguridad Social y otras agencias son regresivos. Por su parte, los cambios en programas obligatorios y el ajuste para la política presupuestaria del 2018 son progresivos.
Los tributos federales más importantes son el impuesto a la renta, el impuesto al seguro social y el impuesto a las sucesiones. El impuesto a la renta es progresivo, porque se paga respecto a la cantidad de ingresos tributables. Las parejas casadas pueden presentar una declaración conjunta. Tienen una tarifa variable según las características socioeconómicas. Estas características de impuestos para el año fiscal 2020 están entre un 10% y un 37%, dependiendo del ingreso que tengan las parejas casadas. Por ejemplo, un 10% para los ingresos mayores de $9.875, 19.750 para parejas casadas que en una declaración conjunta. Otro ejemplo que tenemos para este caso es de 24% para ingresos mayores de $85.525, que para las parejas casadas, para hacer una declaración conjunta, es de $171.050. Y el caso más alto de esta categoría de impuestos es del 37%, para ingresos mayores de $518.400 y para las parejas casadas con una declaración conjunta de $622.050. El impuesto al patrimonio. Este es un impuesto progresivo, ya que dependiendo el patrimonio se puede pagar una tasa entre el 18% y el 40%. Por ejemplo, si una persona tiene un patrimonio menor a $10.000, paga un 18%. Pero si, digamos, la persona tiene entre $40.000 y $60.000 de patrimonio, va a pagar un 24%. Mientras que, digamos, un poco más alto, $150.000 de patrimonio a $200.000, va a pagar un 32%. Y ya la máxima tarifa es para las personas que posean un patrimonio superior al $1.000.000, ellos se verán obligados a pagar un impuesto del 40%. Otro tipo de impuesto que encontramos dentro de la estructura tributaria de Estados Unidos para el año 2019 es el impuesto laboral, que representa una tasa fija del 6,2% sobre el salario de la persona con el fin de que sea un seguro de invalidez o de vejez. Al no distinguir de condiciones socioeconómicas y ser una tasa fija, se presenta como un tipo de impuesto regresivo. El impuesto a las armas de fuego es de $1.000 para los fabricantes e importadores, y para el caso de los comerciantes es de $500. En ambos casos, ya sea para los fabricantes e importadores, tanto como para los comerciantes, pagan al año. El impuesto al empleador. Este impuesto es de tipo regresivo y se le aplica a los empleadores, donde ellos tienen que pagar el 6% del salario de cada trabajador. Otro impuesto que encontramos dentro de la estructura tributaria del 2019 es el Sales Tax, que es una especie de IVA para el caso estadounidense. Y lo particular de esto es que no va grabado hacia el consumo de un producto, sino va hacia el precio total de la compra y normalmente a compras minoristas. De igual forma puede llegar a ser considerado de tipo regresivo, aunque no tiene una tasa fija nacional, sino que cada estado, dependiendo de su jurisdicción, establece esa tasa que en promedio es del 7%. Hay que evaluar si el gasto, según pues como cuenta Rosengart y Stiglitz, si el gasto es bueno. Por ejemplo, un gasto en infraestructura, este gasto va a tener una tasa de retribución importante. Y este gasto se atribuye como un gasto bueno, por así decirlo. Mientras que si el gobierno se endeuda para pagar la nómina o financiar proyectos que no empiezan o tienen muchos inconvenientes, esto se denomina como un gasto malo. Entonces, pues, Rosengart y Stiglitz dice que el gasto es bueno, pero dependiendo hacia dónde se enfoque ese gasto, porque si el gasto es para cosas innecesarias, se está sacrificando el consumo y el bienestar de las generaciones futuras. Otra de las conclusiones que pudimos determinar del comportamiento de estas tres variables y de su relación es que si la tasa de recaudo no aumenta progresivamente sus niveles y sigue manteniendo de cierta forma estos niveles constantes, no se van a traducir en una reducción de la deuda, sino todo lo contrario, y es que esta va a seguir manteniendo altos niveles
de participación respecto al PIB, y de igual forma que el déficit fiscal va a seguir siendo un habitual en la economía estadounidense. Partiendo de la búsqueda de la disminución de déficit fiscal, podemos concluir que la financiación del mismo no ha sido la más eficiente debido a los niveles sin mucha variación durante el periodo de estudio. A continuación presentamos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.